Psicólogos por la Verdad, considero que después de Médicos por la Verdad y respetando a Abogados por la Libertad, porque ya dijimos que los abogados son los siguientes que nosotros necesitamos, ¿no? Pero en el medio estaba un espacio que había que cubrir, y eso eran los psicólogos. Los psicólogos tan callados y tan necesitados durante todos estos meses. Tanto se hablaba de la psicología, de nuestro bienestar, de nuestro disfrute de vida. ¿Os acordáis el año pasado, antes de marzo? Era lo que desde todos los medios de comunicación se potenciaba, se hablaba, se cuestionaba, se discutía, se debatía y se afirmaba. Lo más importante era nuestra salud mental, lo más importante era nuestro bienestar, lo más importante era los efectos psicológicos que la vida realmente, según las vivencias de cada uno, pues ejercía en nuestra propia persona. Y por tanto los psicólogos eran unos profesionales que constantemente aparecían en los medios de comunicación, principalmente la televisión, evidentemente. Desaparecieron un día, sufrieron en silencio, observaron con dolor lo que estaba sucediendo y de forma irremediable, porque no se pueden poner puertas al mar, un día empezaron a hablar. Desde aquí les doy las gracias a Psicólogos por la Verdad España, Latinoamérica, y sé que tantos países está emergiendo este movimiento y esta unión entre psicólogos, un colectivo necesario para la sociedad y necesario para los médicos y para los abogados en este trabajo de defensa de nuestra vida y de nuestros derechos. Por tanto, desde aquí les doy las gracias y paso la palabra a Ángeles. Ángeles, gracias y te paso la palabra. Bueno, buenas tardes. La verdad que no soy yo la que tendría que estar aquí, sino el responsable de Psicólogos por la Verdad, que es español, es Ángel Núñez. Y también hay otro grupo, estamos dos grupos, somos tantos psicólogos, más de 100, 150, 160, que uno grupo se ha decantado más por dijéramos, la relación de grupos y de la alimentación, que es Psicólogos por la Salud y la Verdad, y hay otro que es Psicólogos por la Verdad. Los dos grupos colaboramos, es decir, yo estoy en los dos grupos y la mayoría estamos en los dos grupos. De hecho, el manifiesto que os voy a leer empezó en el primer grupo. Ángel Núñez estaba esperando intervenir para hacer un pequeño corto, que no sé si será posible que lo haga, o lo hace después de mí, o lo hace ahora. Natalia, como tú veas. Pues si quieres lo hace luego. Ángel creo que nos está oyendo, está en Perú, él es español, habla francés, inglés, ha vivido en varios países de Europa y yo he conocido este grupo de Psicólogos por la Verdad estando él en el grupo original. Bueno, yo solo puedo hablar de mi experiencia cuando empezó toda esta película de terror, porque no se le puede llamar de otra manera. Estuvimos viendo que en esta sociedad materialista donde solo interesa lo que se ve, por eso la psique no ha interesado nunca, las emociones, las ideas, los pensamientos, los sueños, los deseos, solo interesa el cuerpo y lo que se ve. Entonces inventamos un microscopio para ver, pero ni siquiera se ve el virus, se le intuye y sin embargo está todo el mundo atemorizado por un coronavirus que nadie lo ha visto. Pero hay una plaga de terror en todo el mundo que está dejando unas secuelas terribles, no solo en las personas que murieron, porque yo he tenido pacientes, en concreto me estoy acordando de una de ellas, que es auxiliar de una residencia pública, y aquí tengo que distinguir las públicas de las privadas, no porque sean mejor las privadas, porque depende de los auxiliares, depende de los profesionales y todo esto.
pero ella ha visto cómo a los ancianos contagiados de no sé qué, porque lo que da la prueba PCR son proteínas, es el cromosoma 8, son trozos de no se sabe qué. Entonces, resulta que les da positivo, que si no fallara la prueba, a todos nos tendría que dar positivo, pero como falla, hay muchos que les da negativo. Entonces no habría falsos positivos, lo que hay es falsos negativos. O sea, todos tendríamos que dar positivo en la prueba, lo cual no significa que estemos contagiados, porque las personas que están contagiadas son las que tienen síntomas, estornudan, tienen dolor de cabeza, tienen fiebre, vale. Y entonces estas personas sí tienen que recluirse, cuidarse y tomarse los remedios adecuados, como ha ocurrido toda la vida. Y hemos vivido pestes, pandemias, epidemias muchísimo peor que la que hemos tenido ahora, como por ejemplo la lepra. Lo que ha ocurrido con los ancianos estos meses no ha ocurrido nunca en la historia de la humanidad. Porque yo recuerdo hace varias decenas de años estaba una leprosería en Fontilles y muchos jóvenes íbamos a cuidar a los leprosos y la lepra se contagia mucho. Y nadie tenía miedo de ir a cuidar a los leprosos que estaban solos. ¿Por qué? Porque necesitaban, que era necesario para su curación, el contacto social. Somos seres sociales, no nos pueden dejar aislados. Ha habido ancianos que han aporreado las puertas porque estaban encerrados en las residencias, porque las órdenes de las autoridades sanitarias, que no son sanitarias, pero sí son autoridades, han dicho que los dejaran aislados, que no se les tratara, y han aporreado y se han muerto aporreando la puerta. Si molestaban mucho, entraban y les daban una inyección de morfina. Y así han fallecido. Pero ojo, cuando fallecían no se podían tocar los cadáveres, porque según la OMS, que se ha equivocado más que yo que sé, porque no ha dado una buena, yo creo que lo ha hecho adrede para marearnos. O sea, primero las mascarillas sí, luego las mascarillas no, que esto es como una gripe, que no es como una gripe, que es una enfermedad respiratoria, que no lo es. Es lo que se hace cuando quieres marear y matar a un animal, marearlo. Y es lo que han hecho con nosotros, con toda la humanidad. Entonces, la OMS decía que estos cuerpos infectados de COVID resulta que tenían de tipo 2, eran como radiactivos, súper contagiosos. Y entonces no tenían ni que tocarlos, dejar los cuerpos ahí, muertos, en las residencias. Cuando entró la UME, los militares, y vieron que estaban los cadáveres en las residencias, sobre todo en las públicas, vieron que estaban los cadáveres conjuntamente con las personas sanas. Y dijeron, pero ¿esto cómo es así? Lo denunciaron. Pero las órdenes que tenían los directores de las residencias eran no tocar los cadáveres, dejarlos ahí. Entonces, ¿pero quién nos gobierna? ¿Quién está en el gobierno? Son unos psicópatas, son unos sádicos. Y yo como psicóloga lo tengo que decir. Y lo tengo que decir en nombre de todos mis pacientes que no se atreven a salir a la calle porque piensan que se van a contagiar de un virus horrible. Porque nos han creado, y creo que mis compañeros psicólogos, tanto de Psicólogos de la Verdad como del Colegio de Psicólogos, estarán de acuerdo, se ha creado un nuevo trastorno, que es la antropofobia. Miedo al ser humano. Esto no ha ocurrido nunca en la vida. Teníamos miedo, pues si estábamos en guerra, pues teníamos miedo al del bando contrario. Pero hasta en la guerra se nos animaba, se les animaba, yo no he pasado la guerra, gracias a Dios, pero se les animaba en los bandos a mandarles noticias positivas. Ojo, que estamos ganando la guerra, que estamos acabando con el enemigo, esto ya está fuera. No, no, lo que vemos en los medios de comunicación no es eso. Vemos todo lo contrario.
Es un sadismo hipnológico que nos lo meten a las horas de comer, que es cuando estamos más relajados, que es cuando se hace la hipnosis, y nos penetra directamente en el inconsciente mañana, tarde y noche. Durante 6 meses hemos estado así. ¿Que aumentan los contagiados? Claro, cuantas más PCRs hagamos, más contagiados saldrán. Y si la PCR es fiable, todos deberíamos de estar contagiados, lo cual no significa, dar positivo, lo cual no significa que estemos contagiados. O igual lo estamos, como muchos niños y jóvenes lo han estado y no se han enterado. ¿Cómo puede ser que un virus a unos les afecte tanto y a otros los mate? Porque a lo mejor no solamente está el virus, hay más cosas. Este tema ya les toca a los médicos, a los científicos, y a mí me llama la atención que la Organización de Naciones Unidas, la ONU, no haya convocado un congreso de médicos, científicos, biólogos, virólogos, inmunólogos para tratar este tema. Porque si no la tratan sobre este tema, ¿de qué van a hacer los congresos? Totalmente. Bueno, podría estar hablando más, pero mis compañeros me van a reñir si no leo el manifiesto, que lo hemos hecho entre todos, y es la voz de todos los psicólogos, yo creo, no solo de los que estamos en el grupo de Por la Verdad, que somos 150, sino también de los que no estamos, de los que vendrán y de los que no están todavía ahí porque no nos conocen. Bueno, dice así: como psicólogos, profesionales especialistas en la salud y el bienestar emocional y mental del ser humano en cualquiera de sus etapas de ciclo vital, contando el estado prenatal, la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez, y ante los cambios que estamos sufriendo como resultado de la actual pandemia, acorde a los conocimientos y experiencia que nuestra profesión nos otorga, denunciamos lo siguiente. 1. El confinamiento de personas sanas limita las libertades y derechos humanos y conlleva numerosas secuelas emocionales, tales como síndrome de estrés postraumático, alteraciones del patrón del sueño, alteraciones alimenticias, estados depresivos, suicidios que han aumentado mucho pero no se dice, crisis de pánico, cuadros de ansiedad, de estrés, de hipervigilancia y pensamiento paranoide. Paranoide de que nos está persiguiendo un virus, nos tenemos que lavar, limpiar, por si acaso nos contagiamos. Y fobias varias, entre ellas la nosofobia, que es parecida a la hipocondría. La nosofobia es el temor a que yo me pueda enfermar. La hipocondría es la creencia firme de que yo estoy enfermo, pero el médico me engaña. Este es el hipocondríaco, y el nosofóbico es el que piensa que se puede enfermar. Y nosofóbicos hoy en día, el 90% de la gente. Todos los que llevan 2 o 3 mascarillas, guantes y trastornos psicosomáticos, porque recordemos que cuerpo, mente y emociones están muy unidos. O sea, no está el cuerpo por un lado y la mente por otro. La mente influye en el cuerpo de tal manera que tenemos una farmacia dentro de nuestro cuerpo, y dependiendo de cómo sean nuestros pensamientos, esa farmacia va a funcionar en nuestro beneficio o en nuestro perjuicio, creando enfermedades malignas y perjudiciales, o bien dándonos un gran bienestar por medio de las hormonas, los neurotransmisores, porque dependiendo de nuestras ideas, estas influyen en nuestra parte emocional. Esa parte emocional, a través de la amígdala y el hipotálamo, pues va segregando, dando órdenes para segregar determinadas hormonas. Es decir, podemos cambiar el estado de la persona a través de la química, que no vamos a controlar, porque la química es la droga y no se controla, o bien cambiando nuestra mente.
Las medidas adoptadas, punto 2, las medidas adoptadas en cuanto a la forma de relacionarse, la distancia social, el lavado de manos compulsivo, el uso de mascarillas, genera sentimientos de desconfianza y hostilidad hacia los demás. Dificulta la empatía, la comprensión, el desarrollo de habilidades sociales como la solidaridad, el altruismo y la ayuda al prójimo. Sálvese quien pueda. Igualmente fomenta la inseguridad, el miedo exacerbado, alimentando o creando trastornos psicológicos de todo tipo, como el trastorno obsesivo-compulsivo y diferentes manifestaciones de fobias, como el trastorno de la antropofobia que he comentado antes, que es el miedo a tus semejantes, incluidos tu propia familia, tus hijos. Yo ahora sobre esto sí que quiero detenerme, un anuncio que hizo unas autoridades de Canarias que estaban celebrando el cumpleaños del abuelo. No sé si lo habéis visto. Y termina en la UI. Están soplando las velas, soplando la tarta, todos muy bien, y al final él se le ve en la UBI. ¿Qué nos está diciendo? No celebréis nada juntos, no estéis juntos, porque estar con otra persona, incluido tu familiar, implica la muerte. Esto es sadismo, psicopatía, y esto no tiene nombre. Punto 3. En el tratamiento oficial del COVID-19 no se está contemplando en ningún momento la estrecha interrelación entre cuerpo, emociones y mente, que es lo que he comentado antes, y no se considera que las emociones tienen sus efectos en el cuerpo físico, como nos demuestran las enfermedades psicosomáticas. El debilitamiento psicológico de las personas como consecuencia de las vivencias derivadas de la pandemia influye negativamente en su sistema inmune, lo debilita y aumenta las probabilidades a medio y largo plazo de sufrir enfermedades físicas. 4. La alteración, ahora con los niños. La alteración en las dinámicas de juego de los niños coartan drásticamente su naturalidad y espontaneidad en sus interacciones y en el aprendizaje a través de la experimentación, con las terribles consecuencias que todo ello puede generar sobre su desarrollo y evolución posterior hacia la madurez adulta. La privación de necesidades básicas de la infancia, alentada por el miedo, la incertidumbre, la desconfianza, impide el desarrollo motriz y neurológico necesario para el despliegue de capacidades cognitivas vitales para el aprendizaje, lo que conducirá al desarrollo de adultos poco empáticos, inseguros, individualistas, temerosos, aislados y con bajos niveles de autocontrol, seguridad, confianza y autoestima. 5. El uso continuado de la mascarilla conlleva un debilitamiento del yo, de la persona, obstaculiza la comunicación entre iguales y fomenta el aislamiento, entorpeciendo la comunicación y la solidaridad. Nos convierte en un número, donde la identidad individual se suprime y al tapar el rostro indicamos que somos invisibles, sumisos, siervos y anulamos nuestra creatividad y libertad. Supone una dificultad añadida también para las personas sordas que leen los labios, porque con la mascarilla les impedimos la comunicación. Impide ver las emociones de las personas, lo que dificulta el desarrollo de la empatía en niños, favoreciendo el egocentrismo. Genera una sensación de dependencia patológica hacia este medio, condicionando la vida de las personas y favoreciendo una conducta sumisa y dependiente del control externo. El respeto es fundamental en la convivencia. Imponer conductas restrictivas es una falta de respeto por ser degradante, abusivo y humillante. La obligatoriedad de las mascarillas en espacios abiertos
nos impide respirar oxígeno, lo cual es un atentado no ya contra los derechos humanos, sino contra el derecho vital y de salud de respirar oxígeno necesario para la vida de los seres humanos. Nos estamos envenenando con el CO2, que por cierto ese CO2 es muy necesario para las plantas. Y por último, se está creando un nuevo trastorno en lo que podríamos llamar la antropofobia. Está aumentando la nosofobia, eso lo he comentado antes. Y luego, en base al artículo 10 de la Constitución Española de 1978, respecto a la dignidad de la persona, sus derechos fundamentales y libertades, el colectivo de psicólogos por la verdad, desde nuestro compromiso por el respeto, la protección del bienestar físico, emocional y psicológico de las personas, proponemos 1. En tanto que las normas impuestas por las autoridades no tienen fundamento científico suficientemente avalado y, sin embargo, están perjudicando gravemente la salud global de las personas y del planeta, que se revisen todas las restricciones impuestas y se eviten imponer medidas que atenten contra la libertad, los derechos y la salud de las personas. 2. Es primordial que se cuente con el criterio psicológico profesional para la elaboración de un plan de recuperación de la salud para la población, desde una perspectiva holística, que incluya las esferas psicológica, social, transpersonal o espiritual y no solamente su dimensión física. 3. Es importante que se dediquen recursos económicos y formativos para educar a la población en la prevención, en el aumento y la potenciación del sistema inmune, mejoren el estado emocional y mental de las personas, así como el desarrollo espiritual o transpersonal de las mismas, a través de técnicas de relajación y manejo del estrés, la práctica de la respiración consciente, la meditación, la inteligencia emocional, la creatividad, el pensamiento positivo y tantas estrategias como la psicología tiene hoy en día. 4. Es un derecho que se respeten las opciones individuales, éticas, médicas, espirituales o transpersonales o de cualquier otra índole y se detenga la obligatoriedad en la medicación, la aplicación de pruebas, cribados o vacunación, sin que ello suponga ningún daño o perjuicio para las personas, garantizando así el derecho fundamental del paciente a elegir el tratamiento que considere más adecuado, protegiendo la no discriminación, su intimidad, privacidad y libertad. 5. Por último, consideramos que la vuelta a las aulas debe realizarse con absoluta normalidad, sin uso de mascarillas ni distancia social, con las medidas higiénicas básicas, fomentando la enseñanza al aire libre siempre que sea posible y educando desde el respeto a sus necesidades y no desde la represión y el miedo. Los niños son población de bajo riesgo por poseer sistemas inmunes reforzados precisamente gracias a sus conductas naturales saludables: jugar, correr, saltar, reír. La imposición de las normas establecidas por la llamada nueva normalidad atenta contra la salud de los niños y de los adultos, debilita nuestro sistema inmune y aumenta las probabilidades de contagios de cualquier virus o enfermedades. Al amparo de nuestra Constitución y por razones de conciencia y sentido común, las medidas impuestas que atentan contra la dignidad del ser humano como individuo y como sociedad, pretendemos promover el despertar de la conciencia universal que nos permita vislumbrar más allá de la aparente realidad, apartando miedos, prejuicios y condicionamientos, restaurando como valor principal el respeto al ser humano y a una vida digna. Y para terminar, unas frases del maestro Yoda de Star Wars, La Guerra de las Galaxias.
El miedo sobrevuela sobre el planeta. El miedo es el camino hacia el lado oscuro. Lleva a la ira, al odio y al sufrimiento. Solo se puede vencer con la valentía. Que la fuerza del amor nos acompañe.